necesitamos gente que le pida señales a Dios. El contexto en el cual el profeta Isaías nos presenta hoy y en distintas ocasiones del Adviento este oráculo: miren, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es un contexto histórico del pueblo de Israel en el cual el rey Ahaz ha buscado señales en todas partes. De hecho, cuando uno se acerca a leer el contexto de este relato, Antiguo Testamento, descubre que es un rey que ya en ese momento ha perdido el control real sobre su pueblo. Ha consultado a adivinos y de hecho a un hijo lo ha consagrado, por decirlo de alguna manera, lo ha apartado para las deidades paganas, los Baales. Y entonces el profeta le pide, pero casi como con demasiada fruición, casi con el corazón en la mano, pídele una señal al Señor. Algo así como: deja de pedirle señales al mal y empieza a pedirle señales al Dios de cielo y tierra. Y la señal, en el antiguo hebreo aparece la palabra doncella. Será luego cuando en el Nuevo Testamento, y más propiamente ya en la adaptación propia de la versión Septuaginta, se emplee el griego partenos, que quiere decir virgen. Pero lo que está señalando es que Dios le dará a este hombre que ha buscado 1000 señales en lo hondo del abismo, de repente ahora tendrá una señal en su propia historia, en su propia realidad, y será su mujer la que le dará un hijo. Y la promesa del Señor es que ese niño estaría creciendo y antes de tener la edad del uso de razón, la paz llegaría al pueblo. Es una proyección así a corto plazo que Isaías estaba diciendo para un contexto inmediato, pero como un profeta que es movido por Dios, acabó siendo el instrumento para un signo que ya no sería temporal, un signo que sería eterno. Una señal que, conectándola con el Apocalipsis, no aparecería en lo hondo del abismo, sino en lo alto del cielo, desde donde descendería al seno de una virgen el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. La filosofía, en algún momento, intentando decir algo de Dios, llegó a presentarlo como el totalmente otro, pero la encarnación nos revela otro rasgo de Dios que, al asumir nuestra condición, no solamente es el totalmente otro, sino que comienza a ser el Dios con nosotros. Y por lo tanto, las dimensiones de la encarnación tienen sus repercusiones en todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, también en nosotros, los que madrugamos a descubrir al Dios que se hace hombre, que se hace historia, al Dios que se hace pueblo, al Dios que, dirá el Evangelio, salvaría a su pueblo de sus pecados. Y entonces ya ahora se mira a la Virgen Santísima, a la Virgen Inmaculada, aquella que es al tiempo virgen y madre, aquella que es un signo en el cual dos cosas que se excluyen la una de la otra, por pura gracia de Dios, aparecen juntas como un prodigio del Señor. Y entonces los padres de la iglesia, los que empezaron, a pintar la teología con todo ese tino artístico, de repente dirán que María es como la zarza de Moisés, que arde sin consumirse. Es madre y es virgen. De María decimos en la iglesia, profesamos 4 dogmas. El primero lo celebrábamos el 8 de diciembre, su Inmaculada Concepción, María preservada de toda mancha de pecado, María preservada del pecado original. Celebramos en este tiempo su perpetua virginidad, virgen antes, durante y después del parto.
Si fue virginal la encarnación, pues virginal también por gracia y misericordia del Señor, que dejaba un signo en María, era también el nacimiento del Hijo de Dios. Van a decir inclusive los sabios, los teólogos de los primeros siglos de la iglesia, que María es como la luz de un vitral, como un vitral, que la luz puede a través de ese vitral iluminar sin romper. Y por lo tanto se ha visto allí en el prodigio de la perpetua virginidad de María una hazaña del poder de Dios, de quien se subraya en el evangelista Lucas: para quien nada hay imposible. Y también el tercer dogma, que lo celebraremos en el día, lo digo en el orden pues de aquí de aparición, pero este dogma es del concilio de Éfeso, en el año 431, donde la iglesia reconoce que ella es madre de Dios, y el 1 de enero estaremos celebrando la divina maternidad. El cuarto dogma lo celebramos siempre en agosto, es la Asunción. Todo ello como una fina delicadeza de Dios, que ha preservado, ha dispuesto y ha honrado con la más alta dignidad a la criatura, que sería la señal de la salvación, la aurora de la salvación. Es la que dio a luz la luz del mundo, es la que enseñó a hablar al que es la palabra, es la que enseñó a dar sus primeros pasos a aquel que es el camino. Hoy nosotros, pidiéndole señales al Señor, cansados de pedirle señales al mundo, cansados de pedirnos señales a nosotros mismos, cansados inclusive de pedir señales al infierno, porque quizá en la historia de cada uno puede haber algunas páginas oscuras de las que hoy el Señor, convocándolos a esta su casa, les muestra: no busquen más señales en medio del reino de la muerte. Algo así como cuando en la resurrección se escucha: no busquen entre los muertos al que está vivo, no busquen más señales que las de Dios. Por eso le comenzaba la homilía diciendo que necesitamos gente contemplativa, gente que pueda mirar a María y descubrir en ella la señal que Dios tiene para nosotros, la señal de que en lo aparentemente contradictorio Dios se puede glorificar. Virgen y madre. El Salmo hablaba de: esta es la generación que busca al Señor. Esta es la generación que madruga un domingo a poder llenarse, a saciarse del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía, a clamar con todo el afecto del corazón al Dios que viene, al Rey que se acerca. Esta es una generación que se ha vuelto sensible a la espiritualidad. Esta es la generación que está despertando a sus familias, a sus barrios, a sus parroquias. Esta es la generación que está buscando con sed al Señor, como lo dirá el Salmo, como tierra reseca, agostada y sin agua. Siéntanse felices de pertenecer a esta generación tan linda. Dejen atrás la nostalgia del pasado, de que todo tiempo pasado ha sido mejor. Mientras haya gente que le eche ganas y tome una pandereta en su casa para poder cantar esos villancicos que nos aprendimos, mientras haya quien arme un pesebre, mientras haya quien busque del Señor, una familia podrá sentir una generación más que el Emmanuel, el Dios con nosotros, habita en nuestras casas, y que María es esa señal que desde el Antiguo Testamento se nos invita a contemplar. La segunda lectura nos presenta a Pablo hablando de la gente con un apelativo, con un adjetivo muy bonito, y es que él habla de los demás como los santos. No solo necesitamos gente que le pida señales a Dios y no al infierno, no solo necesitamos generaciones que busquen al Señor, también necesitamos gente que piense bien de todo mundo. Gente que pueda dejar atrás lo que nos han dicho que es virtud y no lo es. Hay que tener malicia, le dicen a los niños muchas veces los papás, cuando consideran que su inocencia es ingenuidad y que por tanto es un defecto. No, necesitamos gente que piense bien de los demás. Necesitamos gente a la que no le quepa en la cabeza la maldad con la que otro puede acercarse. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Se la van a devorar? No. Esta gente será protegida por el Señor. Esa gente no se envenenará en sus propios juicios, sino que verá a sus hermanos, verá al prójimo desde la manera en la que Dios ve a sus hijos.
Pablo está proyectando de esta manera lo que somos por vocación. No se nos olvide que somos santos. Sí, hemos cometido muchos errores y quizá no logramos todavía salir de ellos, pero el día que fuimos bautizados, la Trinidad habitó en nosotros. El Verbo se hizo carne, podemos decirlo, en nuestra vida, como se hizo carne en el vientre de María. El Verbo se hizo carne en nuestro corazón. Somos el pueblo que ha sido santificado. Estamos llamados a la santidad. Esto es lo bonito. Necesitamos gente que decida romper con esos patrones de pensar mal de todo mundo. Necesitamos gente buena como José y María, que aun cuando ven puertas cerradas no se llenan de resentimiento, sino que insisten sabiendo que alguna de esas puertas la abrirá Dios, y que así sea en un pesebre, el Emmanuel nacería para salvar a su pueblo, porque Dios es fiel a sus promesas. Y el Evangelio hoy de Mateo nos presenta en un domingo que en los 3 ciclos tiene siempre como personaje de fondo a la Virgen Santísima. Nos presenta al caballero José, aquel que sabe remitir todo y sabe inclusive hacerse a un lado para que sea contemplada su esposa. José, el que no dice una palabra, pero es silencio en el que Dios es palabra. José, el hombre de la acción valiente. José, el hombre de los actos más elocuentes que los discursos. Este hombre es puesto hoy delante de nosotros para que entendamos que nunca pensó mal de su esposa. Nosotros tenemos un pensamiento teológico educado por Televisa y por eso nos imaginamos películas muy raras cuando nos acercamos a estas páginas. Y las películas que a veces muestran no colaboran, a veces muestran a un José básicamente huyendo y dejando a su suerte a María por un sentimiento raro, y no es así. La actitud de José es la de quien sabe que hay un misterio que hay en esta mujer especial, y lo que hace es hacerse a un lado hasta comprender que el misterio también pasa a través de él. Hasta que Dios a través del ángel no le dijo, hasta que Dios le dijo que tú le pondrás por nombre Jesús, José se quedó quieto en primera, no apático, no, se quedó esperando instrucciones. Y por eso la palabra nos lo presenta descansando. Una persona a la cual su mente le da vueltas no descansa. Una persona a la cual la duda y la incertidumbre le corroe el corazón no es capaz de conciliar el sueño como lo hizo José. Y fue allí en la noche donde Dios se le reveló, porque a Dios le encanta la noche, quizá porque tiene allí la oportunidad de vencer una y otra vez las tinieblas. En la noche le habló a José. En la noche le pide más adelante que tome al niño y a su madre y huya a Egipto. En la noche nació en Belén. Antes de despuntar la aurora de aquel domingo de resurrección, siendo todavía de noche, resucitó y salió del sepulcro. Así que, mis hermanos, la noche por la que estés pasando, como lo diría también San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, también es el lugar teológico en el cual el Señor se puede revelar, y podrás descubrir la victoria de aquel que tiene en sí mismo la fuerza de su poder y de su amor. Aquel que nos dice hoy que nunca una noche, por larga que sea, ha dejado de ser vencida por un amanecer. Estamos a 3 días, 4 días de que la luz amanezca sobre nuestra tierra, de que la luz de Cristo haga brillar el mundo. Hay un villancico muy lindo que dice: bendita la noche que nos trajo al día, bendita la noche de Navidad. Es hermoso entonces lo que hace un hombre como José, un hombre contemple, un hombre con valor, un hombre que es modelo, que es inspiración para todos nosotros, los que estamos llamados a custodiar y a proteger, a brindar seguridad a la mujer, bien sea en el hogar, bien sea en la parroquia, bien sea donde el Señor nos conceda el privilegio de cuidar la fragilidad, de cuidar el genio femenino, de cuidar la ternura, de cuidar donde está la fuente de la vida, de cuidar la maternidad. Hoy les digo, querida comunidad que pastorea el Padre Luis Alberto, querida comunidad que muchos seguimos a través de las redes sociales y vemos con tanta alegría y vemos con ese empuje llenar un templo a las 5 de la mañana, miren qué hermosura.
Hoy les digo lo que dijo el ángel a José: no teman acoger a María. Será lo mismo que sucederá en el Evangelio según San Juan, en el momento en el que Cristo está allá en la cruz y contempla a su madre y dice: ahí tiene a tu madre, le dice al discípulo amado, y el discípulo la acogió, la recibió en su casa. El original griego dirá: la recibió entre sus cosas, se apersonó de ella. No teman llevar a María a su casa, no teman tomar el rosario, porque saben que cada vez que lo hacen toman la mano de la Virgen y así pueden atravesar la oscuridad que sea, porque ella lleva la aurora en su vientre, porque ella es la mujer que convirtió el Adviento en Navidad, porque ella es la mujer que con su fe nos muestra que Dios cumple sus promesas. Ella es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dirá San Bernardo que por un momento, por un instante, estuvo la Trinidad a la espera. Dios también vivió su adviento. Ese fue el adviento de la Trinidad. María es el adviento del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque están allí esperando una palabra que también aparece en los comienzos, en el Génesis: hágase. Dicen que Dios creaba diciendo: hágase, hágase la luz, y así fue creando en las distintas etapas. Y de repente hay una jovencita, una doncella, una joven virgen que dirá: hágase en mí según tu palabra. Y entonces está pronunciando el hágase de la nueva creación de la que usted y yo hacemos parte, mis hermanos. Hoy sintámonos felices de que Dios habite el corazón y el vientre de esta mujer. Hoy sintámonos dichosos, jubilosos de escuchar en este hermoso templo el hágase del comienzo de nuestra vida. Hoy llenémonos de esperanza y sepamos que el Señor colmará nuestros esfuerzos, colmará nuestra confianza y que Él nos salvará a nosotros. Somos su pueblo. Desde el comienzo el nombre Jesús, que significa Dios salva, está manifestando la misión del Verbo hecho carne, del pastor de Israel: salvar a su pueblo, salvarlo de la verdadera amenaza, salvarnos de nuestros pecados. Hoy nosotros, como José, hagamos lo que nos manda el ángel del Señor: acojamos a María. Hoy nosotros sintamos el no temas que aparece tantas veces en la Sagrada Escritura. Dicen que 365, nunca me he puesto a contarlas, pero al parecer un no temas para cada día de nuestro año civil. Y con alegría caminemos en presencia del Señor. Amén.